Tengan ustedes muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos al Ministerio Hispano de First Baptist Church of Naples. Es una alegría poder estar aquí con ustedes, reunidos aquí, este domingo de oración. Si me acompañan a ponerse de pie, vamos a comenzar. Vamos a preparar nuestros corazones y vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias por un día más de vida. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tu cuidado. Gracias por permitirnos haber llegado aquí. Gracias por las personas que nos están viendo por el internet. Gracias por nuestro pastor. Gracias por permitirnos estar en un país de libertad en la que podemos alabarte y cantarte, Señor. Te pedimos tu bendición, Padre, para todo lo que hagamos el día de hoy en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que la palabra sagrada tuya sea traída a través de nuestro pastor David. Bendícelo a él y a su familia y permítanos siempre, Padre Santo, buscarte, encontrarte y conocerte, Señor. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 119, en el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo no necesitamos una luz? En primer lugar, ¿para qué necesitaríamos una luz si estuviéramos en claridad? ¿Para qué necesitaríamos una lámpara si todo estuviera visible? Él sabe que estamos en un lugar lleno de tinieblas. Sabe que caminamos y no sabemos a dónde ir. Mas Él prometió y nos dice y nos asegura que es la lámpara en nuestro camino para no tropezar, para no caer, para no perdernos. A pesar de lo que pueda estar sucediendo hoy por hoy, sabemos que Él es el único victorioso. Sabemos que Jesús está en su trono y sabemos que Él es nuestro Salvador. Y a Él sea todo honor y toda gloria. Primera de Juan 5, 4 al 5 dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
yo tengo redención de mi Señor. Eres mi salvación por tu amor. Yo tengo redención. Amén y amén y bienvenidos a la First Baptist Church Naples Ministerio Hispano, donde nuestro Dios reina. A pesar de lo que está pasando en este país, en este mundo, una tormenta que se acerque, que todavía no sabemos si vamos a ser muy afectados o poco afectados por el huracán, el Señor reine y reinará para siempre. Bienvenidos todos de nuevo. Si hay alguien visitando con nosotros, primera o segunda vez, ahí atrás yo veo a nuestra hermana Nilda. ¿Cómo está, mi hermana? Qué bueno estar con nosotros. Keitita, gusto verlos todos. Hermanos, saludos a los unos a los otros, como podamos por ahora. Hola, hola. Entonces vamos a seguir alabando a nuestro Dios por levantar su nombre. La palabra del Señor dice en Salmos 63, de 3 al 5. Porque mejor es tu presencia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de mello y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Aleluya, levantamos tu nombre, Jesús. Te damos honor y gloria a ti, Señor. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Vamos a seguir adorando al Señor en esta mañana. El Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Él reina, Él está en control. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos.
la muerte y el pecado, glorioso Redentor, mi Rey, entregado de amor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Él es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, mi Rey, entregado de amor. Te adoramos, Jesús. Oh Espíritu de Dios, ven y llénanos de tu presencia, mi Dios. Llénanos de ti, Señor. Sabemos que habitamos en tu presencia, Señor, pero necesitamos, Dios mío, de tu Espíritu Santo nos muestre, nos dé el discernimiento, Dios, para poder vencer, Señor, cada día de nuestra vida, Señor, y poner ímpetu, Señor, en el diario vivir y no afanarnos en el qué sucederá mañana, porque tú estás en control de cada una de las cosas, Señor. Espíritu de Dios, ilumina nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, muéstranos, Señor, el camino correcto de tu palabra para tomar las decisiones correctas, Señor, para poder avanzar, Dios mío, en lo que se puede avecinar, Señor, en los últimos tiempos, que Cristo está por venir por su iglesia, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Llénanos, Señor, de tu presencia en esta mañana, Dios mío. Purifícanos y lávanos en ti, mi Dios. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame
te quiero conocer. Aleluya, Señor. Vamos a hacer algo en esta mañana sin instrumento ninguno. Vamos a decirle al Señor que nos purifique y que nos renueve sin instrumentos. Sus voces son los mejores instrumentos. Vamos a decírselos todos juntos. Purifícame, renuévame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Una vez más. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Para que el que le conozca aún más. Y el que no le conozca en esta mañana. Amén. Te adoramos, Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asientos, por favor. Gracias por unir sus voces juntos para traer honores al Dios que merece todo. Vamos hoy a continuar con nuestra serie, Cómo ser un buen ciudadano. Vamos a estar hoy en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17. Vamos a estar en otros versículos también, pero vamos a empezar en 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 13. Ayer, Fox News y otras fuentes de los medios de comunicación basaron su análisis de los votos emitidos en los últimos estados, que Joe Biden será el siguiente presidente de los Estados Unidos. Si esta elección nos enseñó algo, nos enseñó que los gobiernos humanos pueden cambiar cada 2 años. Cada 2 años hay elecciones en este país que pueden cambiar el balance de poder en los Estados Unidos. Y cada 2 años nosotros, los cristianos, estamos enfrentados con una crisis de conciencia. Tenemos que decidir si vamos a someternos a este nuevo gobierno o no. Si votamos por Trump o por Biden en esta elección, tenemos que decidir si vamos a honrarlo a Dios por someternos voluntariamente a nuestro gobierno. Tal vez me preguntarían, ¿realmente, pastor, yo tengo que someterme a este nuevo gobierno si no me gusta? Si no estamos de acuerdo con las autoridades, espero Dios que nos sometemos a ellos, si sean impíos o lo que sea, ¿yo tengo que someterme a ellos? La respuesta es sí. Sí. Dios espera que nos sometemos al nuevo presidente y los en autoridad sobre nosotros, tal como Jesús se sometió a los gobiernos humanos al llegar. ¿Por qué? Porque como aprendemos la semana pasada, el gobierno humano ha sido establecido por Dios para ser ministros, para mantener la ley y el orden en su creación. Por lo tanto, somos llamados como cristianos a someternos a ellos, tal como nos someteremos a Dios. Es parte de nuestra libertad en Cristo. Martín Lutero dijo, un cristiano es el Señor más libre de todos y no está sujeto a nadie. Un cristiano es el servidor más perseverante de todos y está sujeto a todos. Es decir, teniendo nuestra ciudadanía en el cielo y en la tierra a la misma vez, tenemos que honrar a nuestro gran Rey Jesús por honrarlas a las instituciones humanas. Pero habrá tiempos en que nuestra lealtad a Dios estará en contradicción con el gobierno y lo que nos exige. ¿Qué haremos en situaciones así? Tenemos que someternos a las autoridades humanas cuando están en plena
contradicción con lo que Dios nos dice como acerca del matrimonio, el aborto, el género, etc. Vamos a ver que habrá tiempos en los cuales no vamos a poder someternos a las autoridades, porque por hacerlo violaremos la plena ley de Dios. En tiempos así estaremos llamados a poner a Dios encima de los gobiernos humanos. Pero espero que esta situación serían raras, porque un buen ciudadano se somete a las autoridades. Si podríamos ponernos de pie para honrar la palabra de Dios. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Estas son las palabras de Dios. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Padre, ¿quieres saber qué es la voluntad de Dios por tu vida? Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrad al Rey. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú has constituido y que mantengas. Gracias por todo la verdad que nos has dado en la Biblia, que es nuestra guía, es nuestro manual de instrucciones, y justo por ella podemos encontrar, como en versículo 15, la voluntad de Dios. Señor, yo voy a estar honesto hoy. Yo estoy luchando, Señor, con lo que nos enfrenta en los años que vienen. Elecciones tienen consecuencias. Y Señor, yo temo por la libertad que tenemos en Cristo y que tenemos en los Estados Unidos, el refugio por muchos países, cuando están oprimidos por gobiernos malos humanos. Pero Señor, mi temor es mal puesto, porque tú eres Dios y tú quedas reinando. Jamás va a rendirse, jamás va a darse por vencido. Nuestro Dios reina. Él es nuestra autoridad. Pero Señor, nos has dado autoridades humanas para que nos sometemos a ellos, Señor, como sometemos a ti. Bendícenos por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender y ver que un buen ciudadano se somete a las instituciones humanas, a las autoridades. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo. Amén y amén. Tomen asientos, por favor. Ligonier Ministries, que antes era de R.C. Sproul, dice, hablando de primero de Pedro, curiosamente Pedro dio esta advertencia a un grupo de creyentes que estaban soportando mucho sufrimiento a manos de las autoridades y otros miembros de la cultura. Estos individuos tuvieron que soportar mucha injusticia, pero Pedro los llamó a obedecer, incluso cuando estaban siendo tratados injustamente. Debían obedecer por causa del Señor. Dios colocó a estas autoridades sobre ellos, y obedecerlos es parte de lo que significa obedecer al Señor. Y justo Pedro dijo a los oprimidos en versículo 13, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Cuáles son las instituciones humanas? ¿Cuáles son las autoridades?
Autoridad significa persona que tiene la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Es decir, cualquier persona o institución que está puesto sobre ti. Puede ser el gobierno del país, del estado, el gobierno local, tu jefe. En el matrimonio, el esposo que bíblicamente está puesto sobre la mujer, los padres, la policía, etc. Cualquier persona o institución que está dado poder sobre ti. Pedro los dijo someteos. Significa voluntariamente someterse por voluntaria propia. Es decir, es una decisión. Eso es lo que Dios quiere, entonces yo voy a hacerlo. Es un acto de la voluntad. Es una decisión deliberada. No es decir que es fácil, pero es una decisión que hacemos voluntariamente. Vamos a Romanos capítulo 13, que es un pasaje paralelo con 1 de Pedro capítulo 2. Casi todos reconocen, cristianos de mucho tiempo en la iglesia, reconocen el versículo 1 de Romanos capítulo 13. Vamos a estar en versículos 1 a 5, Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométese toda persona a las autoridades que gobiernen, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, sea opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No hay gobierno ni institución humana sin los puestos por Dios. No significa que Dios está de acuerdo con lo que hacen ni culpable cuando hoy ellos oprimen, sino significa que Dios los ha puesto ser sus ministros para lo bien y para lo mal. Pero cada uno tendrá que rendir cuentas delante de Dios, sea que lo reconocían o no a Dios, por cómo gobernaban. Jesús lo reiteró a este punto en Juan capítulo 19, cuando estaba delante de Pilato. Dice en versículo 9, entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, Pilato, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Jesús reiteró este mismo tema, que no hay gobierno humano que no es constituido por Dios. En Daniel capítulo 2, versículo 21, el profeta dice, hablando de Dios, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Entonces, reconociendo de que todas las autoridades humanas existen por Dios, ¿por qué nos sometemos a las autoridades humanas? Si Dios es nuestro Rey Dios, y como vimos, nuestra ciudadanía verdadera es en el cielo, si Dios es nuestro Rey Dios, ¿por qué nos sometemos a autoridades que no sean Dios?
Vamos al versículo 15 de 1 de Pedro, capítulo 2. Regresando a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios, honrad a todos, amados hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en Él, hablando de Dios, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Si Dios lo creó a todos, aun los gobiernos y las autoridades, ¿no debemos someternos voluntariamente a ellos tal como nos someteremos a Dios? Versículo 15 no puede ser más clara, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es? Versículo 13, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Puede poner un punto allá. Es un pensamiento completo. Someteos porque es la voluntad de Dios. Él añada la razón por someternos, no solo porque es la voluntad de Dios, pero también para que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. No solo es un deber, es la voluntad de Dios según versículo 15. ¿Por qué? Para que hagáis enmudecer la ignorancia. Por nuestro estilo de vida, como nosotros andemos en nuestra libertad en Cristo. Como dijo Martín, sujeto a nadie, pero sujetos a todos. Tal como Cristo, recuerda lo que Él dijo, que el mayor entre ustedes sea el siervo de todos. Siendo libres en Cristo, no tenemos que someternos a nadie más que Dios. Pero mientras vivimos en países como ciudadanos, tenemos que someternos a las autoridades humanas, porque son ministros de Dios. Juan capítulo 13, versículo 34, 35, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. O como dijo Pedro, para enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, dice el versículo 16, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad. Es como decir, ya soy ciudadano del cielo, entonces las leyes humanas no tienen nada que ver conmigo. Yo puedo hacer lo que quiero porque mi ciudadanía es más allá que el cielo, no aquí en esta tierra. No va a funcionar cuando la policía te pare por exceder la límite de velocidad. Dice, yo no soy ciudadano. No, porque no podemos. Marcus Tullius Cicero, en su libro Murder Trials, escrito en el primer siglo antes que Cristo, todos somos servidores de las leyes para ser libres. Si quieres ser libre, obedezca las leyes. Porque dice aún Pedro aquí que es para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Quieres ser libre? Obedezca. Como niños. ¿Quieres tener tus cosas? Obedéceme. ¿No mereces? No vas a tener libertad de salir como quieres. Tener tu teléfono, lo que sea. Es fácil. ¿Quiere libertad? Obedecer. Nosotros tenemos la responsabilidad de someternos a las autoridades ordenadas por Dios. Como el tío de Spider-Man le dijo a Spider-Man un día, con gran poder viene una gran responsabilidad. Como cristianos se puede decir a nosotros, con gran poder y libertad viene una gran
responsabilidad. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Reverendo Joseph Benson, un comentarista bíblica, escribió acerca del versículo 16 de 1 de Pedro capítulo 3, andad como libres, aunque en verdad eres liberado del dominio del pecado y de Satanás, el mundo y la carne, no de la sujeción a los magistrados. Por tanto, no utilicen su libertad para, bajo pretexto, ser culpables de desobediencia a gobernadores o de cualquier otra iniquidad, sino que actúen en todo como siervos de Dios, observando todas sus leyes y cumpliendo todos los deberes que Él requiera. John Piper dijo: pero si las demandas del Estado no nos obligan a desobedecer a Jesús, como con los límites de velocidad, las señales de alto, los impuestos sobre la renta, los toques de queda, los códigos de construcción, las licencias de pesca y muchas otras leyes, estaremos sujetos a los gobiernos por causa del Señor. En Romanos capítulo 13, de nuevo, versículo 5, dice: por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también pagáis impuestos. Vamos a tocar impuestos la semana que viene. Porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto: pagar a todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Tal como dice Pedro en versículo 17: honrar a todos. Amar a los hermanos, temer a Dios, honrad al Rey. John MacArthur, el pastor de Grace Community Church en Los Ángeles, dice: si decimos que los cristianos solo están obligados a obedecer a su gobierno cuando funcionan según los principios bíblicos, entonces anulamos la enseñanza de Romanos capítulo 13 y de 1 de Pedro capítulo 2 en casi cualquier época de la historia. Especialmente en el tiempo durante el cual estos pasajes fueron escritos. El gobierno romano era tan corrupto e impío como cualquier otro en la historia, y sin embargo, Pablo y Pedro les dijeron a los cristianos que vivirán en sujeción, se sometieran a toda ordenanza y honraran al Rey. Entonces los especialistas en ética cristiana han debatido, dice Ligonier Ministry, durante mucho tiempo si es o no legítimo que los cristianos desafíen el Estado. ¿Qué pasa con lo que el gobierno nos dice hacer o que tenemos que reconocer viola plenamente la palabra de Dios, la voluntad de Dios? ¿Qué hagamos? ¿Cuándo no nos sometemos a las autoridades? Es la pregunta. ¿Cuándo no necesitamos someternos? ¿Cuándo no nos sometemos a las autoridades? Ligonier sigue: esto es comprensible ya que hay muchos pasajes como Romanos 13 que parecen alentar la sumisión a las autoridades gobernantes, pase lo que pase. Sin embargo, cuando el Estado nos prohíbe hacer algo que el Señor nos ordena, o nos ordena hacer algo que Él prohíbe, los creyentes no deben someterse a los decretos de las autoridades. A los cristianos nunca se les da la licencia para pecar. Nunca se les da la licencia para pecar. Ni se les permite abandonar los dictados de Dios para obedecer las órdenes
de otros seres humanos. Entonces, cuando no nos sometemos a las autoridades, cuando lo que nos manda viola claramente lo que Dios dice, sea cometer homicidio, adorar un Dios falso, cometer delitos, violar nuestra conciencia como en el aborto, eutanasia, reconocer un estilo de vida que viola la plena creación y voluntad de Dios. Pero aunque no tenemos que obedecer a las instituciones humanas en situaciones como esas, no significa que podemos ofender por la manera que desobedecemos. Ligonier dice, nuestra posición predeterminada como cristianos es hacer todo lo posible para ser ciudadanos modelos. Pero cuando las demandas del reino de Dios contradicen directamente las demandas del reino de los hombres, los mandatos de nuestra ciudadanía celestial deben ganar. Hay muchos ejemplos justo de desobediencia civil o desobediencia de las autoridades en la Biblia. Hechos capítulo 4. ¿Recuerdan? Pedro y Juan habían sanado al hombre discapacitado. Él quisiera pedir limosna y en vez lo sanaron, pero lo hicieron en el día del sábado. Entonces fueron llevados delante de las autoridades religiosas, pero autoridades iguales. Y ellos le dijeron, ¿por qué estás haciendo? Porque eso es lo que Dios nos mandó. Entonces en Hechos capítulo 4, versículo 13, vamos a entrar en la mitad de esta escena. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con esos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén. Y no podemos negarlo, más a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amaracémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Más a fin de que no... Versículo 18, cuando los llamaron de nuevo Pedro y Juan, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Era un dictado del gobierno religioso de Jerusalén. Ustedes no pueden hablar ni enseñar más en el nombre de Jesús. Sus autoridades, ¿qué van a hacer Pedro y Juan? Ok, sí, Señor, jamás vamos a hablar en el nombre de Jesús otra vez. No, nosotros conocemos esta historia. Versículo 19, más respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, ustedes deciden si es correcto o no, pero nosotros vamos a seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado. Desobediencia civil. Ellos violando una ley religiosa, un mandato, porque contradijo el mandato de Dios. Otro ejemplo, Daniel capítulo 3. Ustedes reconocen la historia de los 3 jóvenes muchachos. ¿Recuerdan? Nabucodonosor había hecho un estatua grande, y mandaba que el pueblo, todas las personas de todos los pueblos bajo Babilonia tuvieran que rendir culto a esta estatua. Pero esos 3 hombres judíos, muchachos, robaron de su país, llevaron en cautiverio a Babilonia a servir un gobierno impío, dijeron no vamos a seguir la ley del hombre.
Entonces en Daniel capítulo 3, versículo 13, entonces después de decir no primera vez, entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Entonces habló Nabucodonosor, les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora? Entonces es segunda chance. Ahora si ustedes pueden redimirse, porque soy un rey bondadoso, voy a permitirte ahora delante de mí corregir la situación. Entonces versículo 15, ¿estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Él reconoció que tenía el poder para llevar la espada, ¿no? Su respuesta, versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de ese asunto. Es decir, ya hemos hecho nuestra decisión muchos años antes. Yo no tengo que pensar en este. Ciertamente, versículo 17, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se le calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Entonces ellos hicieron su decisión. No en un momento, no. Habían dado por sentado este asunto antes. Nosotros tenemos que también dar por sentado nuestra respuesta al gobierno cuando se exige que hacemos algo que viola la ley de Dios. Estos jóvenes muchachos estaban listos a morir por no violar la ley de Dios. En capítulo 6 reconocemos de Daniel cuando él tampoco quiso dejar de orar. No pudiera orar a cualquier otro Dios que Nabucodonosor, Dario. ¿Qué hizo? Siguió orando. ¿Por qué? Porque la ley de Dios superó la ley del rey. Entonces tenemos muchos ejemplos. En Hechos capítulo 4, Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6. Tenemos que ser nosotros como Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, Pedro, Irán y Juan, resuelta. No vamos a hacerlo, pero humilde. No ofensivos, no peleando, sino humildemente. Ustedes deciden entre sí si obedecemos a ti o a Dios. Nosotros vamos a obedecer a Dios. Punto. Listo para pagar el precio por la desobediencia. Nosotros tenemos que estar listos para pagar el precio también por nuestra desobediencia sin ofender. Recuerden, decisiones llevan consigo ¿qué? Consecuencias. Si decidimos violar la ley de los humanos por no ofender a Dios, tenemos que estar listos para pagar el precio. John Piper dice: el criterio último del bien y del mal no es si lo ordena una autoridad gobernante, sino si Dios lo ordena. El hecho de que Dios haya ordenado toda autoridad no significa que se deba obedecer a toda autoridad. Es correcto resistirse a lo que Dios ha designado para obedecer lo que Dios ha mandado. Es decir, podemos desobedecer al gobierno instituido por Dios
por honrar a Dios que está encima de todo. Siga John Piper su nombramiento de faraón, hablando de Dios, Nabucodonosor, Dario, Pilato, Domiciano, Bloody Mary, Adolf Hitler, Idi Amin, puede ser para nuestra prueba. ¿Salvaremos nuestras vidas y nos someteremos a la autoridad gobernante? ¿O diremos con Pedro, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres y así arriesgar nuestras vidas? Justo tenemos un ejemplo, ya hemos escuchado de Juan MacArthur, el pastor de Grace Community Church en Los Ángeles. ¿Saben ustedes que ellos todavía están en desobediencia civil ahora mismo por tener culto en la iglesia? Porque el gobierno de California dice no puedes tener cultos en persona en iglesias. Puedes tener protestas, puedes tener muchas cosas, pero no puedes tener cultos en la iglesia. Y hace unos meses John MacArthur y Grace Community dijeron, no vamos a obedecer a las autoridades humanas, vamos a tener cultos. Y ellos están pagando el precio. Multa sobre multa sobre multa, litigio, llevado delante de los tribunales. Pero ellos están resolutos, no vamos a rendirnos a este gobierno impío, porque viola su orden, la voluntad de Dios, que nosotros reunimos en Hebreos capítulo 10, versículo 24-25. No dejes de congregarse. Pero nosotros que tenemos la libertad, no llegamos a la iglesia. Justo estuve hablando con Pastor Greg al salir de mi oficina en camino a BOG, hablando de este mensaje. Y él me dijo cuando estaba en China por un viaje misionero que ellos dijeron que no quisieran el cristianismo que tienen los Estados Unidos. Ellos prefieren que no tienen gobierno americano, estilo americano en China. ¿Por qué? Porque nosotros somos los mimados que no tenemos una fe verdadera. Pero ellos bajo amenaza de muerte y preso siguen siendo obedientes a Dios cada domingo, en secreto, violando la ley del gobierno humano porque quieren honrar a Dios. Y nosotros dejamos cualquier excusa que podamos fingir para no venir a la iglesia. Yo no entiendo, hay personas con problemas de salud, con bajo defensa. Yo entiendo, no estoy hablando a ustedes. Estoy hablando a los que no tienen excusa, sino que ya tengo mi fe, es mi fe personal. Estoy bien con Dios. Muéstralo. Isaías capítulo 45, versículo 5, dice, yo soy el Señor, no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios. Tenemos que rendir culto a una sola persona, Dios mismo. Pero lo hacemos por obedecer a las instituciones humanas que Dios ha puesto. Ligonier Ministries dice, al mismo tiempo Dios nos llama a rendirle una sumisión absoluta e incuestionable solo a Él. Ninguna autoridad puede asumir el lugar de Dios. Exigir que quebrantamos sus mandamientos. Cuando una autoridad nos ordena hacer algo que Dios prohíbe, o nos prohíbe hacer algo que Dios ordena, debemos desobedecer esa autoridad. Pero en general la desobediencia debería ser la excepción. Estamos llamados a salir de nuestro camino para obedecer a aquellos a quienes Dios ha puesto sobre nosotros. Y no debemos buscar formas de justificar la desobediencia ilegal. Debido a nuestra naturaleza caída, sería fácil tergiversar el principio de la desobediencia civil cristiana, enumerado en el estudio de hoy en una excusa para evitar el llamado de la Biblia de someternos al gobierno. De hecho, nuestra naturaleza caída nos hace propensos a encontrar cualquier escapatoria que podamos en la ley de Dios
para rendir algo menos que la verdadera obediencia. Tenga cuidado con esta tendencia en su corazón, pero recuerde que su lealtad pertenece en última instancia a Cristo, no al Estado. Señor, gracias por tu palabra, gracias por dejar clara, por sentar este asunto, Señor. Someteos, dice Pedro, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea rey como autoridad o los gobiernos como enviados por él, castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Señor, yo sé que habrá tiempos en los cuales nosotros tenemos que decidir obedecer al gobierno, obedecerte a ti. Espero que nosotros no vamos a rendirnos a este gobierno, pero estando de pie humildemente, vamos a obedecerte a ti para que podamos enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Señor, guíenos en el momento, Espíritu Santo, que nos des la respuesta correcta, el coraje y la resolución, Señor, a hacer lo que honra a ti, sin ofender. No estamos llamados a pelear, batallar, empezar borrotas, Señor, contra este gobierno, pero no estamos tampoco llamados a doblar la rodilla a este gobierno en todo. Que doblemos la rodilla a lo que no viola la ley de Dios y no nos cause daño, pero cuando el tiempo esté que tenemos estar como Sadrach, Mesach y Abednego, quedaros de pie mientras los demás se arrodillan, para que tú recibas la gloria. Nosotros experimentamos las consecuencias sabiendo que nuestro Rey nos va a liberar. Puede ser liberarnos por morir, pero en Cristo hay libertad. En el cielo, en nuestra ciudadanía verdadera, siendo cristianos, esa es la libertad perfecta. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos hoy, Señor, mañana a someternos como buen ciudadano a las autoridades humanas. Espíritu Santo, necesitamos a ti. Como la brisa vienes tú, Señor. Un día como la brisa vas a venir a liberarnos para la eternidad de sufrimiento, de gobiernos impíos. Hasta aquel día, Señor, que te honremos por cómo nosotros someternos a las autoridades. En el nombre de Jesucristo pedimos todo. Amén. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera.
fluye sobre mí, tu poder me hace fluir. Amén. Pueden quedarse de pie si quiere o sentarse. Vamos a terminar con unos anuncios. El bautismo en la playa programado para hoy ha sido cancelado por razones obvias, que se acerca esta tormenta. Entonces vamos a buscar otra fecha en el futuro. Y todavía si tú necesitas ser bautizado, por favor, no dejas en obedecer a Dios. No deja que mucho tiempo pase. Porque el más tiempo que pase entre cuando Dios te dice algo y tú haces, lo más difícil es obedecer a Dios. Y la semana que viene, la última semana, para recibir nuestras cajas de Operation Christmas Child del niño navideño. Yo sé que la semana pasada entregamos las cajas. Hay más ahí en el almacén que faltamos de sacar hoy. Pero hay más cajas hoy que tenemos. Entonces, la semana que viene, la última semana, para entregar las cajas para que nosotros puedan empacarnos, enviarnos aquí en el norte para el mundo. Pero me gustaría mostrarles un video que muestra la importancia y la razón que empacamos cajas de zapatos con cosas sencillas para nosotros, porque son de un impacto que solo la eternidad puede decir. Entrar por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza, alabarle, bendecir tu nombre, porque Jehová es bueno. Que tenía de mano gente en un programa por la radio, escuchamos eso, pues yo comenté una carta, ya lo recibieron por allá y yo lo oí en el radio y entonces ya dijo que iban a venir. Y toda mujer oró por nosotros y dijo, recibimos la palabra de Dios. Y seguimos en eso nosotros, muy gozosos, así. Un poquito más de 20 años que estamos subiendo por acá en las montañas, que el Señor me trajo a este lugar por medio de un programa de radio. El camino al llegar aquí a las lagunas es muy peligroso. Yo estando niño de 2 años, me pegó una enfermedad de la polio, pues no podía caminar y un día una persona me regaló un patín, de esa manera yo me muevo. Y es un reto grande que tengo de llevar el evangelio por allá. Para las cosas de Dios no nos impide nada. Ellos estaban muy necesitados de Dios. Cuando llegó esa bendición de operación. Está bien. Voy a publicar por Facebook. Okay. Cuando recibieron aquel regalo y aquella palabra, que ellos aceptando a Cristo como su Salvador, una bendición para ellos. Tengo 3 nietos aquí y ahí participan en el estudio todos los 3. Los niños tuvieron sus enseñanzas, sus lecciones, les dimos un certificado, se graduaron y tuvimos una fiesta. Cuando llegó el Evangelio, un cambio para cada una de las familias. Han recibido a Cristo en su corazón. Esta es otra generación. Han salido generaciones. El evento de la inauguración de la iglesia estuvo precioso, estuvo muy bonito. Jamás habíamos tenido esta bendición. Orando a Dios por mucho tiempo.
por una casa de oración. 28 años que escuché la palabra de Dios, no pensaba que iba a haber una casa de oración aquí en este lugar, pero hoy ya estoy viendo esto y me siento contento. Para mí es una preciosa bendición, porque esto es lo que esperábamos cuando Dios ve como un cuartel para preparar a niños, a jóvenes, a hermanos, para llevar el Evangelio a otros lugares. Dios está haciendo cosas grandes, preciosas, aquí en este pueblo. Y este lugar va a ser primero para llevar el Evangelio a otros lugares. Esa es la razón. Y eso está repetido en país tras país, desde China, de Rusia, desde África. Cuando este niño puede recibir una caja empacada con cosas sencillas. Ropitas, cepillo de diente, cosas sencillas para nosotros que podemos comprar en el dólar. Una inversión de $25, $30 puede tener un impacto interno en las vidas de los niños que van a recibir. Porque estas cajas pueden entrar en países que nosotros como misioneros no podemos entrar. Pero estas cajas sí, enviados como misioneros a esos países. Entonces esta es la razón que hacemos. Cada año millones y millones de niños reciben el Evangelio en su propia lengua y una muestra física del amor de Dios por cumplir sus necesidades, como de ropa o de un juguete, algo para mostrar el amor de Dios. Entonces, por eso que hacemos. Entonces, si quiere llevar una caja, tenemos más en el almacén. Necesitamos sacar las cajas del almacén, algunas de plástico, también de cartón. La semana que viene, devuélvalas llenas. Siempre, desde Savannah hemos empacado una caja por cada niño que tenemos. Cada año, 3 cajas. Cada uno enviado por nuestras hijas e hijos, por decir, al mundo. Y también no se olviden en la obediencia en el diezmo, ahí en la mesa de entrada o online, fbcn.org, give. Pero si podríamos ponernos de pie para la bendición, hoy vamos a estar en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y Señor, te decimos gracias. Gracias por permitirnos vivir en un país de libertad. Gracias por permitirnos huir nuestros países para llegar aquí, Señor, por propósito. No para usar nuestra libertad como pretexto por la carne o el mal, sino para honrarte a ti y hacer que más escuchen del Evangelio liberador de Jesucristo. Cuídenos, Señor, en el camino. Cuídenos hoy, mañana, pasado mañana, cuando pase esta tormenta, que tenemos paz en medio de la tormenta. Y, Señor, nuestros hermanos y hermanas en Honduras, Nicaragua, que allá en El Salvador, que han sido afectados por este huracán, Señor, que tú les cuides, tú les provees, tú les restaures, pero tú aproveches para traer el Evangelio a ellos, para que respondan al mensaje de Cristo Jesús. Bendícenos en camino. En el nombre de Jesús Cristo nos despedimos. Amén y amén. Vete en paz. Gracias.